Antes de arrancar con la práctica, vemos este último video donde ustedes, digamos que es básicamente para que ustedes puedan dar forma a su planilla. Cuando me refiero a dar forma es dar formato, digamos, en cuanto a a tipo de letra, tamaño de letra, color, y demás. Y a partir de ahí hacer los cálculos correspondientes. Por ejemplo, vamos a hacer una planilla sencillita donde diga mercadería, ¿sí? Código de la mercadería, o código, vamos a ponerlo, ¿sí? Y acá precio. Precio, ¿sí? Bueno, fíjense, si yo, por ejemplo, quisiera, en los primeros videos ustedes vieron que lo que escribíamos en una columna a veces no me ingresaba, o sea, no entraba en su totalidad en la celda. En este caso me está sobrando espacio, por ejemplo, en la palabra código. Entonces, cuando yo quiero autoajustar el contenido de la celda de acuerdo al tamaño, sin tener que andar estirando, digamos, una de las opciones y que la mayoría lo utiliza es pararse entre medio de las celdas, ¿sí? Entre medio vendría a ser en la intersección entre las letras de la columna. Fíjense el que mouse cambia una doble flecha. Si yo estiro, adapto o achico de acuerdo a mi conveniencia. Pero ¿qué sucede? Si yo esta planilla fuera larguísima y no viera la extensión de todos los datos, puede ser que algo me quede por fuera de la columna. Entonces siempre lo que me conviene es pararme y en vez de estirar, hacer doble clic. Hago doble clic y automáticamente esto lo que hace es acomodarme o autoajustarme a la celda el contenido del dato, ¿sí? Vamos a ver una primera parte como para ya arrancar la actividad y luego le iré subiendo una segunda parte del formato de dar formato a una planilla. Siempre que hagamos alguna modificación, previamente debemos seleccionar, pintando, independientemente de los atajos de teclado que haya, que ya los vamos a ver. O sea, yo voy a pintar las celdas en cuestión, en este caso mercadería, código y precio, y parándome siempre en la solapa inicio, fíjense que me aparece la palabra Calibri y dice fuente. Y al lado me dice un número. Muchos de ustedes ya lo deben haber utilizado. ¿Qué hago? Selecciono, me paro en el triangulito y me salen todas las fuentes, o sea, todos los tipos de letras que tengo instalados en mi máquina. Elijo la que más me agrade, cambio la letra, el tamaño, vuelvo a autoajustar, ¿sí? Y seleccionado, nuevamente selecciono las celdas. Debajo tengo la opción de negrita, que recuerden que negrita no es que me pone color negra la letra, sino que lo que hace es resaltar la letra, como remarcarla, cursiva y subrayada. Doble subrayado, simple subrayado, ¿sí? O ninguno. Uno activa, dos clic desactiva. Tengo la opción de elegir con el balde el relleno de la celda, que para elegir el color me paro en el triangulito del costado. Fíjense que puedo ir cambiando con los colores. Y si no, la letra el color de la letra, digamos, de la fuente, no de la celda. Y debajo, o sea, dentro del triangulito, debajo se me despliegan las opciones de otros colores. ¿Sí?
Bueno, una cosa más que le voy a decir como para arrancar con el tema de la práctica de funciones de la autosuma es, por ejemplo, si yo ingreso a mercadería, no sé, vamos a hacerlo de una librería, por ejemplo, libro, lápiz, goma. Y acá le voy a poner 0,1. ¿Sí? Fíjense que el 0 por delante, como no tiene validez en un dato numérico, no me lo considera. Si yo quisiera escribir un 0 adelante, tendría que cambiar de formato. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo hacemos los cambios de formato. Parándome, o sea, en la celda activa acá en 1, vamos a suponer que estos códigos son correlativos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Fíjense que en esta celda, en la parte inferior izquierda, me aparece un cuadradito que cuando yo posiciono el mouse, ese más, que me aparece como si fuera una cruz roja, me cambia a un más finito, ¿sí? Y presionando el botón izquierdo sostenido y arrastrando, me aparecieron todos unos, pero me aparece debajo una etiqueta, ¿sí? Que es una etiqueta inteligente, se le llama, porque aparecen, digamos, aparece como una opción más y no está con los botones derechos ni están los botones habituales del menú. Que si yo despliego esa etiqueta, siempre que aparezca un triangulito mirando hacia abajo, tengo más opciones, lo debo presionar. Hago un clic y me aparecen un montón de cosas para hacer. En este caso nosotros estamos viendo, vamos a ver las dos primeras. Ya cuando avancemos con el tema de los formatos, vamos a ver el resto de las tres. Fíjense que acá me aparecieron todos unos y está tildado copiar celdas. Si yo tildo serie de relleno, automáticamente me cambia y me rellena la celda. O sea que si yo siguiera, esto se va a seguir rellenando con lo que tuviera, ¿sí? Porque lo que hace Excel es eso. Digamos, cuando no estoy tomando una celda para copiar su contenido, la tomo como una serie. Por ejemplo, series conocidas para Excel, me voy a parar en otra celda que no estemos usando, son, por ejemplo, los días de la semana. Si yo tuviera que escribir lunes, y esto funciona tanto en forma horizontal como vertical. Me paro en el cuadradito, estiro y fíjense cómo solo se me completan los días de las semanas. Lo mismo sucede con el tema de los meses. Si yo estiro hacia el costado o hacia abajo, me va a empezar a completar con los meses en cuestión. Si yo cambio acá las opciones de relleno y en vez de poner serie de relleno le pongo copiar celdas, me va a aparecer enero. Enero. ¿Sí? Bueno, eso es un botón que es útil de utilizar y no necesariamente va en uno. O sea, ¿cómo hace Excel para calcular las series? ¿Sí? O sea, si yo, por ejemplo, quisiera ir, no sé, de 2 en 2, lo que tengo que indicarle a Excel son mínimamente 2 datos. Por ejemplo, arrancó en 2, el segundo es 4. Selecciono, entonces Excel toma la diferencia entre estas dos celdas y cuando arrastra, fíjense que hace 6, 8, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque toma la diferencia entre las dos celdas seleccionadas. Si fuera de 15 en 15, por ejemplo, estas son todas series fáciles, arrastro y fíjense que 30 más 15, 45, 45 más 15, 60. ¿Sí? De ahí es donde saca Excel el tema de rellenar series. Bueno, cuando colocamos el precio, vamos a suponer que cada libro está 100 pesos. 100,50. Vamos a poner más así, 1075. Un lápiz está 2 pesos con 50.
y una goma está 0,50. Observen que todos los datos se me alinearon a la derecha, a excepción de lo que es considerado texto, ¿sí? Y bueno, ahora lo que tendríamos que indicarle a esto que es dinero, ¿sí? O sea que esto es un formato, si bien es número, pero está representando dinero. Entonces, ¿cómo hago para indicarle a esto el tipo de formato? Fíjense que acá, siguiendo en la opción de arriba en los botones, hay un grupo de números, que acá tengo los símbolos. Dice símbolo de pesos, porcentaje, pero acá donde dice general, dice, si yo me posiciono, dice formato de número. Cuando yo despliego ahí, me sale todos los formatos en lo que yo puedo convertir el dato que ingresé a la celda. En este caso yo quiero moneda, y fíjense que automáticamente me agregó el símbolo peso, el punto de la unidad de 1000 y la coma de decimal. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero peso, quiero euros? Bueno, pero acá no me sale. Fíjense que ustedes apretaron la opción moneda y no funciona, y acá tengo el signo peso, bueno, y acá también tengo el signo de euro de España. ¿Cómo hago para elegir cualquier otro símbolo u otro tipo de datos? Fíjense que acá en el grupo de números tengo una flechita que mira hacia abajo que dice formato de número. Si yo hago un clic ahí, me aparece una ventana donde tengo las categorías, lo que puedo yo convertir a mi dato, o sea, a mi formato, y cada categoría a mi derecha me aparece una vista previa de lo que es y de lo que yo puedo cambiar. En el caso de la moneda, fíjense que me aparece la vista previa donde dice muestra, la cantidad de posiciones decimales, el símbolo que puedo desplegar, fíjense que acá aparecen más, o sea, no solo el tema de pesos o euros que son los más utilizados, sino distintas monedas de los distintos países del mundo, y las opciones de cómo se verían abajo, los números negativos. Bueno, todas las cosas de Excel, las ventanas de Excel, miren las reseñas de ayuda. Fíjense que acá debajo dice, los formatos de moneda se utilizan con los valores monetarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre tienen ayuda. O sea, solo hay que leer. Bueno, aceptamos y lo único que nos faltaría acá sería ahora alinearlo, ya que ingresamos los datos y demás. Vimos que ingresamos todo correctamente, lo alineamos. Bueno, siguiendo con el tema de alineación, podemos ver que hay 6 botones, de los cuales 3, o sea, hay 3 en la parte inferior, 3 en la parte superior. Los 3 de la parte inferior son los 3 que por ahí ustedes ya han usado en otros programas de Office, son las alineaciones habituales, que son las que corresponden a la forma horizontal. Fíjense que tenemos alineación izquierda, alineación centrada y alineación derecha, de acuerdo a la fila. Ahora bien, si agrandamos esta, lo vamos a hacer de forma manual. Ya vamos a ver que hay otros botones que nos permiten dar un alto a la fila. Podemos usar las alineaciones correspondientes a la columna, o sea, estos 3 botones que aparecen en la parte superior, teniendo así una alineación superior, centrada e inferior. Desde aquí surge que la cantidad de alineaciones posibles con estos botones son 9, o sea, por sus combinaciones. Izquierda superior, izquierda centrada, izquierda derecha, centrada izquierda, centrada centrada, centrada derecha e inferior izquierda, centrada y derecha. Bien, y por último, lo que estaríamos viendo como para que ustedes puedan terminar de dar un formato a su planilla, es el tema de bordes. Si ustedes miran este botón que nos había quedado, el botón al ladito del balde, tengo una serie de bordes
que me está indicando el dibujo de qué bordes son los que se me van a pintar. ¿Sí? Fíjense que desplegando en el triangulito, o sea, yo puedo elegir entre un borde grueso, un borde doble, inferior, en fin, siempre no se olviden de seleccionar previamente las celdas donde quieren que se aplique ese formato. Sea borde, sea color, sea relleno, sea tipo de formato para moneda, texto y demás. Bueno, así damos finalizado la primera etapa. Continuamos con las actividades. ¿Dudas? Recuerden que pueden consultar en el foro.